A continuación, la doctora María Reich nos presentará la conferencia magistral de los aspectos moleculares del carcinoma hepatocelular a la inmunoterapia. La doctora María Reich es jefe de la unidad de oncología hepática del BCLC Grupo en el Hospital Clínic de Barcelona. Su campo de interés es el desarrollo de modelos pronósticos para pacientes con cáncer de hígado y la evaluación de opciones de tratamiento sistémico. Es un honor recibir a la doctora María Reich. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme nuevamente a estar en México este año de una forma virtual. Y la charla que me plantearon dar es una charla que es muy ambiciosa, desde los aspectos moleculares del hepatocarcinoma a la inmunoterapia. Por el tiempo que tengo, que son 20 minutos, he intentado resumir en un par de diapositivas la evolución y centrarme en la inmunoterapia y el cambio radical que ha generado la inmunoterapia en el campo del carcinoma hepatocelular. Este es mi conflicto de interés. Y para poder hablar de la evolución del carcinoma hepatocelular desde las bases moleculares a la inmunoterapia, pensé que quizás podría ser bueno hablar de aquellos puntos que son esperanzas y aquellos puntos que todavía necesitamos conocer. Y necesitamos conocer mucho de la parte molecular para poder entender la prevención, cómo mejorar el diagnóstico, el estadiaje del tratamiento. Y en este sentido, creo que a pesar de los avances que hubieron en el carcinoma hepatocelular o en el cáncer de hígado, todavía nos falta conocer los mecanismos relacionados con el desarrollo del cáncer, y tomaré unas diapositivas para hablar de esto, cómo identificar nuevas estrategias para poder identificar los tamaños de las lesiones lo más pequeños posibles y así aumentar su supervivencia. En el estadiaje tenemos la clasificación del BCLC, pero hasta qué punto necesitamos herramientas para mejorar esta capacidad de estratificar a los pacientes. Y obviamente en los tratamientos tenemos el gran avance de incorporar la inmunoterapia en el manejo del carcinoma hepatocelular, pero también es un gran reto porque hasta qué punto hemos de aplicar este tratamiento a todos los pacientes y hasta qué punto estos avances los hemos de modificar y pasar a los pacientes con estadios más tempranos, o cómo refinar el retorno. A estos puntos daré la charla en los próximos días. El punto número 1, cómo mejorar el diagnóstico, el estadiaje y el seguimiento de los pacientes. Creo que a pesar de todos los avances, lo que no hemos avanzado y que sí hemos de mantener es el manejo, es la identificación y la interacción médico-paciente, independientemente de la vía que utilicemos. Si tenemos bien caracterizados los pacientes, podremos hacer uso de marcadores serológicos, de biopsia líquida, de inteligencia artificial, de todos los componentes de radiomi que intentamos incorporar, así como todo lo que tiene que ver con la microbiota. En este sentido, creo que todas estas áreas, a pesar de los avances que tenemos, no nos han permitido ir más allá de la relación médico-paciente, caracterizar al paciente desde un punto de vista muy morfológico. Y es por esto que tenemos la evolución de los diferentes tratamientos, que hemos pasado de tratamientos que eran tratamientos con cirugía, ablación, la quimioembolización, el trasplante hepático, a tratamientos como es el sorafenib y todos los tirosinquinasas que tuvimos posteriormente, a pacientes que actualmente tienen inmunoterapia, como veremos más adelante. No hemos modificado en aquellos pacientes que debutan con una enfermedad avanzada en fase de complicaciones, que les damos tratamiento sintomático. Y esto que enfoco en el carcinoma hepatocelular también aplica al colangiocarcinoma, que no podía dejar de mencionar, a pesar de que mi charla obviamente está focalizada en el carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, creo que el avance ha sido muy importante y esto ha llevado a tener la inmunoterapia, pero aún nos queda mucho camino por recorrer, y resaltar que creo que la base de todo está en la caracterización de los pacientes. Otro de los puntos que creo que es muy importante tener en cuenta son las células durmientes. Se habló mucho de las firmas moleculares, de cómo poder predecir los diferentes patrones de tumor, pero nos hemos olvidado durante años de estas células durmientes, que son las que a lo largo del tiempo pueden ser la causa para desarrollar recurrencias del tumor. Es decir, que las firmas moleculares, a pesar de todos los estudios que se han hecho, no se han validado para el manejo del carcinoma hepatocelular, ni para el diagnóstico, ni para estratificar a los pacientes durante el seguimiento.
Cuando hablamos de células durmientes, ¿qué hablamos? Hablamos de que hay lesiones que son preinvasivas, preidentificables, luego la fase invasiva, que es cuando diagnosticamos el tumor y están las células aquí, y después que tratamos al paciente en este momento, a lo largo del tiempo, meses, años o décadas, pueden desarrollar nuevas recurrencias. Y en este sentido es donde hablamos de las células durmientes. Hay un microambiente tumoral que diferentes poblaciones son las que van a intervenir para poder intentar el tumor reactivarse. Por lo tanto, en esta fase, una fase que hablaríamos del screening, en este momento la utilización del screening es las pruebas de imagen, según las sociedades científicas también incorporan la alfa-fetoproteína, pero no tenemos más allá. La otra parte es la parte del tratamiento, cómo caracterizar a los pacientes en función de sus variables genéticas, cambios epigenéticos o el perfil de las células que tienen en esta fase, y esta es un área donde se está trabajando mucho en el contexto de los pacientes tratados con virus C. También es un área donde se ha avanzado, pero en la práctica clínica actualmente no lo utilizamos para ello. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva: cómo impacta estos diferentes cambios en la heterogeneidad que tienen los pacientes y cómo impacta esto en la supervivencia. Esta es una diapositiva que hizo el Dr. Bruch hace varios años, en el cual nos planteaba que todas las personas tenemos células anormales, solo aquellos pacientes que desarrollan el cáncer desarrollarán células anormales que irán apareciendo a lo largo del tiempo. Durante un momento serán pacientes asintomáticos y finalmente algunos pacientes fallecerán por el cáncer. ¿Cómo impacta todo el microambiente, todo el estilo de vida en este sentido? Hay diferentes factores que a día de hoy no todos son conocidos. Algunos pueden ser el alcohol, otros pueden ser la obesidad, que pueden impactar el desarrollo de estas células, y depende de estos factores podremos hacer que unas células anormales que modifican el microambiente tumoral se modifiquen y que de un paciente que potencialmente podía desarrollar cáncer a lo largo de su vida pueda desarrollarlo de una forma más prematura de lo esperable. Y aquí es donde realmente toda la respuesta inmune tiene un rol muy importante en lo que se llama la inmunoprevención o inmunomodulación, y es aquí donde realmente hemos de trabajar. Al final de la presentación mostraré una diapositiva que va un poco en esta línea, aplicando los datos que tenemos actualmente. Pero estas eran las diapositivas conceptuales que me parecía que podían ayudar a poner sobre la mesa cuál es la situación actual de este tema. Pero habrá aquí unos pacientes que tengan una aparición muy temprana, y es en estos pacientes donde tenemos que identificar cuáles son estos factores, y esto lo elucubrábamos en aquellos pacientes que habían recibido tratamiento para la hepatitis C y que habían desarrollado tumores justo en el contexto del tratamiento, y que la respuesta inmunológica inmunomediada podía ser el desencadenante del freno de esta inmunomodulación generada y que permitía que los tumores estén quiescentes. Por lo tanto, un área que está en evaluación, cada vez tenemos más datos, pero como decía, en la práctica clínica todavía no los podemos utilizar. Dicho esto, hemos de tener el concepto que es un evento dinámico entre las células cancerígenas y su microambiente tumoral. Es un área de investigación muy interesante, y todos aquellos que estén interesados en el cáncer hepático es un área que actualmente está en alta. Otro punto importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de la molécula hasta la inmunoterapia, hay una heterogeneidad de tumores primarios que hemos de tener en cuenta. Está también el concepto de plasticidad. Un paciente puede desarrollar un carcinoma capsular, pero a lo largo del tiempo desarrollar un colangiocarcinoma o así viceversa, o debutar con un tumor que se ha visto. Estos puntos que morfológicamente los podemos ver, es importante también poder caracterizarlos, y ahora hay un gran avance en este sentido, utilizando diferentes estrategias como las imágenes funcionales, los marcadores serológicos, los perfiles genéticos, pero nuevamente volvemos al estado morfológico de las identificaciones, ya sea en el diagnóstico como en el estadiaje. Este es un gap, yo creo, de lo que se estudió hasta ahora en las firmas moleculares, porque no nos permite predecir. Hay otra herramienta que es muy interesante, que actualmente está muy en boga. Nosotros empezaremos a lo largo de este año un proyecto en conjunto con Alemania, con Tom Luden, para mirar exactamente la aplicabilidad del deep learning en los pacientes con carcinoma hepatocelular. Lo que busca es intentar predecir antes que la base morfológica cómo será la caracterización de estos pacientes. En el caso de nosotros, predecir la microinvasión vascular en pacientes antes de tener ópera. Por lo tanto, es un área que quizás al nivel de base molecular no podemos tener datos, pero sí nos permitirá buscar otras herramientas más allá de los cambios moleculares. Y llegamos entonces
a la clasificación del BCLC. Como todos saben, la clasificación del BCLC es muy morfológica, tiene en cuenta las características del paciente, las características del tumor y también la función hepática, y en función del estadio tumoral ofrece una primera opción de tratamiento. Como pueden ver, la última publicación fue en 2018, estamos en el 2021 y estamos trabajando en esta nueva versión para poder actualizar todos los avances que, como verán, están centrados básicamente en el cáncer de hígado avanzado. Paso entonces a la inmunoterapia. La inmunoterapia en conjunto con el bevacizumab ha sido el gran auge, la gran novedad, la gran incorporación durante el año 2020. Este es el estudio IMbrave 150, que está destinado, es un estudio abierto de sorizumab más bevacizumab versus sorafenib, randomizado 2:1 en pacientes con carcinoma hepatotisular en estadio avanzado o no candidatos a otros tratamientos, que no habían recibido tratamiento sistémico, que se estratificaron por estos factores y que su objetivo primario era supervivencia de los pacientes. También se analizaron otros factores, como veremos más adelante. Los pacientes continuaron tratamiento hasta pérdida de beneficio clínico o toxicidad inaceptable, y el seguimiento fue para mirar supervivencia. En esta diapositiva les presento las características basales de los pacientes. Como pueden ver, tanto en la rama de atezolizumab, atezolizumab, bevacizumab, que diré atezolizumab a partir de ahora, versus sorafenib, estaban estratificados por los factores que comenté previamente, pero me gustaría mencionar tres cosas. Una, que la función hepática, todos los pacientes eran Child-A en una rama como en la otra. La siguiente es que cuando miramos la clasificación del BCLC, los pacientes eran mayoritariamente pacientes BCLC, como se puede ver aquí. El valor de la alfa-fetoproteína era relativamente baja en la mayoría de los pacientes, y el punto importante que remarqué aquí es la etiología de los pacientes. Los pacientes eran mayoritariamente pacientes con hepatitis B. ¿Por qué resalto esto? Porque esto va asociado también al porcentaje de pacientes que tenían varices esofágicas, como pueden ver aquí. Un 26% del aporte, ya sea sorafenib como de atezolizumab, tenían varices al momento de la inclusión de los pacientes. Por lo tanto, el perfil de pacientes son pacientes que mayoritariamente eran hepatitis B, con un menor número de cirrosis, y eran pacientes muy bien compensados. Supervivencia, como pueden ver en esta diapositiva, la mediana de supervivencia es significativamente mejor en el grupo de atezolizumab con respecto a sorafenib, mediana 19.2 meses en la combinación versus 13.4 meses, y estos son los datos actualizados de ASCO de este mismo año, donde se ve que aumenta la supervivencia en la valoración a más meses de seguimiento, como puede ser aquí, que fueron 15,6 meses de seguimiento. Valoración de la respuesta radiológica, también la última actualización, se miró por RECIST y por el RECIST. Sorprendentemente y de una forma llamativa, la overall response en la combinación es de 30% versus 11% en la rama sorafenib, y cuando miraron la mediana de tiempo que se mantenían en respuesta radiológica, 18 meses versus 15 meses. Por lo tanto, los datos en cuanto a la respuesta radiológica son claros, evidentes, y es mejor en la rama de atezolizumab. También se miró la progresión, 19% versus 25% en la rama de sorafenib, mal con RECIST, pero en el RECIST salían los mismos resultados. Otro de los puntos que es muy interesante desde el punto de vista médico es la respuesta radiológica. Como mencioné previamente, la respuesta radiológica en atezolizumab fue mejor que en la rama del sorafenib, y la mediana de tiempo de respuesta radiológica también fue más prolongada en el grupo de sorafenib y en el grupo de atezolizumab con respecto a sorafenib. Cuando hablamos de la seguridad, también interesante e importante en los pacientes, tenemos que tener en cuenta si fue o no un objetivo primario. En este caso no fue ni objetivo primario ni secundario, y cuando lo describimos solo lo podemos tomar como una descripción de efectos adversos. Recordar que el porcentaje de efectos adversos globales fue similar en los dos grupos. Sin embargo, cuando miramos las causas de discontinuación de tratamiento, fue de un 22% en la combinación versus 12% en el caso de la monoterapia con sorafenib. Sorprendentemente, cuando miramos la discontinuación de los dos componentes, o sea, discontinuación del tratamiento, fue 10% en la rama combinación versus 0% en la rama de sorafenib, pero obviamente aquí no había opción de dos fármacos, por lo tanto tenemos que tomar estos números 10% y 12%.
Muy bien, estos son los datos de la inmunoterapia, cómo aplicamos la inmunoterapia en el cáncer de hígado avanzado. En esta diapositiva les describo los datos de la FDA y la Agencia Europea del Medicamento. Como dije, la combinación es superior que el sorafenib. Tenemos el sorafenib y el lenvatinib. Ambos son iguales en términos de supervivencia porque el estudio fue desarrollado a no inferioridad. En segunda línea tenemos solo fármacos aprobados si los pacientes recibieron sorafenib como primera línea, y las diferentes opciones se ajustan a los diferentes criterios de inclusión del estudio. Como podemos ver aquí, pacientes solo tolerantes a sorafenib, pacientes que eran de segunda o tercera línea, pacientes con alfa-fetoproteína de más de 400. Si vamos a la FDA, también hay aprobación condicional de la inmunoterapia, sin embargo, en Europa actualmente no está aprobada. Sin embargo, si vuestro país, que en general en México están más alineados con la FDA, tendrán disponibilidad de estos fármacos. Mencionar que la FDA está pendiente de una decisión si renueva la aprobación condicional al nivolumab o no, y estos datos son los que estamos pendientes de tener en los próximos, esperamos que meses o semanas. Me gustaría resaltar un punto muy importante. Desde la incorporación de la inmunoterapia se le ha dado más valor a lo que llamamos los Patient Report Outcomes, que es cómo percibe el paciente el impacto del tratamiento. Y esto, cuando teníamos solamente el sorafenib, parecía algo que no sería tan importante porque era la única opción de tratamiento que tenía. Ahora que tenemos varias opciones de tratamiento, es un punto importante a tener en cuenta. Habitualmente, este tipo de cuestionario se mide al momento basal, al primer día del ciclo y al final del tratamiento. Hay diferentes escalas para poder valorarlo, depende del estudio se mira, pero en principio lo más importante es que la población que se estudia es simplemente aquella población que ha contestado la respuesta, este cuestionario a nivel basal, y que siempre se ha de interpretar como un análisis descriptivo, ya que en ningún caso se utilizó, al menos de lo que está publicado hasta ahora, como mostraré más adelante, un análisis de la multiplicidad en este caso, y por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Aquí les presento los resultados del IMBRAVE y comparo la combinación de atezobev con sorafenib, y cuando vemos las diferentes preguntas que se hicieron en los diferentes cuestionarios, prácticamente todos están balanceados hacia la combinación con respecto a los pacientes con sorafenib. Si miramos aquí, el que está en el medio son dificultades financieras, que es un tema muy peculiar y difícil de diferenciar de un país a otro. Cuando miramos los mismos resultados en el REFLECT, que compara sorafenib con lenvatinib, los datos son más heterogéneos, como pueden saber, como tenían el mismo mecanismo de acción y la supervivencia es similar. En realidad, todos los factores estuvieron prácticamente en el medio, excepto la diarrea, que estuvo más a favor del lenvatinib. Sin embargo, tener en cuenta que estos no fueron factores de estratificación y la N de pacientes que hay es muy diferente. Otro de los puntos que me gustaría comentar es hasta qué punto, ahora que tenemos varios tratamientos, el hecho de no tener ensayos que sean randomizados head a head y fase 3 de diferentes tratamientos nos permite estos ejercicios estadísticos que se puedan hacer, nos den respuesta para poder aplicar los tratamientos en nuestra práctica clínica. Y una pregunta que nos hacemos todos es, muy bien, atezobev es superior a sorafenib, ¿es realmente superior al lenvatinib? Para contestar esta pregunta, un grupo italiano planteó un ejercicio estadístico académicamente muy interesante, pero que debemos de tener en cuenta si es realmente aplicable en el caso de los pacientes con carcinoma papilar en la práctica clínica. Ellos utilizaron un mecanismo que es una estrategia que es el MAC, que es Individual Patient Data, que mira los datos agregados del clinical trial y que compara con datos individuales. En este caso, lo que intentan hacer es disminuir el bias. Sin embargo, cuando vamos a mirar específicamente lo que hicieron, tiene una población que es no ajustada y la población del estudio, en este caso del FLEG, y lo mismo hicieron con los pacientes del estudio IMBRAVE. Es importante tener en cuenta que estos datos son interesantes, pero siempre nuestra recomendación es ir a mirar la metodología. Si miramos en este grupo, que son los pacientes que tenían ellos, versus los pacientes que contemplaban con datos agregados en el IMBRAVE, hay una similitud en cuanto al porcentaje real de pacientes con género masculino o con Child A en comparación con su corte, y la modificación o el peso de la modificación que le tienen que dar es asumible. Sin embargo, cuando nos fijamos en el BCLC, por ejemplo, en su corte, tenían un 42% de BCLC,
que hubieron de convertir o generar un peso un 74%. Por lo tanto, esto, a pesar de minimizar el bias, no lo reduce y no nos permitiría sacar respuestas directamente para la práctica clínica. Lo mismo aplica cuando miramos el estudio inverso. Por lo tanto, nos sirve para generar hipótesis, pero en ningún caso nos servirá para poder contestar a la pregunta si atezo-ver es superior que el embate. Y con esto quiero terminar en el sentido que la inmunoterapia ha impactado positivamente en el manejo del carcinoma hepatocelular, pero ha abierto preguntas porque ahora tenemos muchas opciones después de segunda línea, después de sorafenib. Sin embargo, ¿qué pasa con aquellos pacientes que empiezan lenvatinib o atezo-ver? En este caso no hay trials que nos den el resultado a esto y por lo tanto la ASCO, por ejemplo, recomienda utilizar cualquiera de los inhibidores de tiroxina quinasas que tenemos. Sin embargo, ¿cómo generamos esta evidencia? La tenemos que generar con datos de vida real o analizando datos de los trials y siempre tendremos el mismo problema que serán los factores de confusión o el problema del sample size. Es por esto que esto unido a todos los datos que hay de inmunoterapia, de trials que están en marcha y que nos darán respuesta a ver si realmente las combinaciones de TKIs con inmunoterapia tienen un valor agregado a lo que tenemos hasta ahora, nos permitirán aplicar estos datos en nuestra práctica. Para terminar, quisiera dar 2 diapositivas. Esta primera que es cómo aplicamos todas estas innovaciones que tenemos en inmunoterapia en pacientes en estadios más tempranos. Lo que intentamos hacer es minimizar estos picos que veíamos al principio de si hago el tratamiento logro bajar en la posibilidad de recurrir, pero el paciente recurre a un segundo tratamiento y recurre. Lo que intentamos hacer es modificar y poner esto que tenemos clínicamente con la parte más inmunomediada, intentar hacer tratamientos adyuvantes y es aquí donde estamos trabajando y que necesitamos tener más respuestas. Actualmente todos los datos están en fase de investigación y por lo tanto sabemos que los inhibidores de tiroxina quinasa fueron negativos como adyuvancia. Ahora tenemos que ver si la inmunoterapia tiene un rol en este sentido. Por lo tanto, para poder pasar de los aspectos moleculares a la inmunoterapia hubo una evolución de los años 80 al 2021 donde habitualmente se trabajaba en un solo centro, trabajar en múltiples centros, hacer trabajos colaborativos y en este sentido es donde los básicos junto con los clínicos y varios grupos de clínicos hemos tenido que trabajar para poder llegar a donde estamos, multicéntrico internacional, para poder entender dónde y hacia dónde vamos. Por lo tanto, esta es mi diapositiva final. Cómo es el approach del BCLC en el 2021. Todo aquello que no esté demostrado con mejoría de supervivencia lo consideramos investigación y nuestra propuesta es, si en estos tratamientos no tenemos ningún tratamiento que mejore la supervivencia, contemplar iniciar un clinical trial. Si no cumplen los criterios del clinical trial, podemos utilizar cualquiera de las opciones que tenemos disponibles, siempre mirando la seguridad, el mecanismo de acción y la disponibilidad. Y si, por lo que sea, volvemos a tener la necesidad de clinical trial, volver ahí. Y lo mismo aplica después del sorafenib o en aquellos pacientes que han pasado a segunda línea después del cabozantinib, regorafenib, ramucirumab. Y con esto finalizo diciendo y recalcando que lo más importante es evaluar al paciente, comenzar tratamiento cuando la función hepática está conservada y tiene un buen performance. Muchas gracias por vuestra atención y espero verlos pronto en México o en Barcelona.